Mi día a día, con José Miguel Viñas. Un podcast de Experience CaixaBank. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de Experience CaixaBank y Plataforma Editorial. Nuestro invitado de hoy es un destacado meteorólogo y físico que trabaja en Meteorred y es consultor de la Organización Meteorológica Mundial. También es conocido por su participación en programas de radio y televisión, donde aborda temas relacionados con el clima y el cambio climático. Bienvenido, José Miguel Viñas. Hola Jordi, encantado de charlar un rato contigo. Es un placer hablar con la gente que desde la ciencia y el humanismo nos ayudan a avanzar y a entender mejor el mundo, en nuestra vida, nuestro entorno, el macro y el micro. José Miguel, tú eres físico, trabajas como meteorólogo, tienes un amplio bagaje como divulgador de las ciencias atmosféricas, tanto en medios de comunicación como a través de tus propias publicaciones y conferencias en tu página web www.divulgameteo.es. Tienes una sección semanal en las mañanas de Radio Nacional de España llamada El Reto Climático, en el programa de Pe a Pa que lleva Pepa Fernández. Eres hoy, en la actualidad, en el momento que grabamos esto, el hombre del tiempo en Agropopular, el veterano programa de información agraria en la COPE, dirigido por César Lumbreras. En televisión colaboras en La Aventura del Saber y en Órbita Laica. Gente muy querida también, ambos en la 2. En Televisión Española, donde abordas, con frecuencia, cuestiones relativas al clima y al cambio climático, igual que en muchos de tus artículos en revistas como Muy Interesante o periódicos como El Heraldo de Aragón, El Ágora, etc. Es además uno de los socios fundadores de Acomet y autor de 10 libros sobre el tiempo y el clima. Y en tu perfil te podrán encontrar redes sociales en @divulgameteo. José Miguel, ¿cuántas cosas vamos a aprender de entender el mundo y el clima? Vamos al tema. Disfrutar de la vida intentando entender el mundo en el que vivimos, el mundo físico, que tanto influye en nuestro mundo real. José Miguel, primera pregunta. Como meteorólogo y consultor de la Organización Meteorológica Mundial, ¿qué desafíos enfrenta la comunidad científica, pero también la humanidad, pero sobre todo la comunidad científica, en la comprensión y predicción del cambio climático? Pues mira, Jordi, estamos ante una cuestión que nos afecta a todos y cada vez más directamente. Los científicos llevan muchos años ya estudiando el complejo sistema climático, tiene mucha complejidad, pero en todos estos años se han hecho grandes avances en el conocimiento. Sabemos claramente que este cambio climático tiene nuestra huella. Si nosotros no hubiéramos contribuido con esas emisiones de gases de efecto invernadero, no estaríamos observando lo que vemos que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y yo diría que ahora mismo el principal reto científico no es ya hacer esas proyecciones que se hacen de cómo evolucionará en el futuro la temperatura, la precipitación, variables que ciertamente son importantes, sino entender cómo está funcionando el mecanismo de transmisión entre esa subida imparable de las temperaturas y la propia dinámica de la atmósfera, porque realmente tiene patrones de comportamiento y estamos observando que esos patrones se están empezando a alterar. Es el principal foco de estudio, lo que más se está planteando ahora mismo un desafío para un científico, que es entender de qué manera va a cambiar, por ejemplo, la circulación atmosférica. Saber si aquí, por ejemplo, en la península ibérica va a haber periodos de sequías más largos, los frentes van a dejar de visitarnos, porque tiene una implicación tremenda en el propio comportamiento meteorológico y al final en lo que nos afecta a nuestras vidas. Esto es muy interesante porque la geografía humana y la geografía física están muy entrelazadas y porque lo macro y micro tienen mucho que ver. Tiene que ver con dónde queremos pasar las vacaciones, si tenemos que comprar más o menos sombrillas o crema solar y la importancia de pasar el verano en un lugar con árboles o sin árboles o si el río va a estar seco o no. Entonces, seguimos con el guión y te preguntamos cuáles podrían ser los principales factores que están contribuyendo a que se produzca un fenómeno climatológico tan extremo como el que se está registrando este año. ¿Qué está pasando? Pues mira, yo te diría que está generando bastante desconcierto entre los propios científicos que, como digo, ya llevan muchos años estudiando el clima y el sistema climático, porque sí que se esperaba que la temperatura siguiera subiendo y que pudiéramos tener un año con muchos extremos, pero se están empezando a producir una serie de hechos que hasta ahora apenas se venían observando. Cuando se bate un récord de calor, se supera ese récord no ya por unas décimas de grado, sino por 2, 3, 4, 5 grados. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en todos los rincones del mundo. No es algo que solo esté ocurriendo en España o en nuestro ámbito geográfico. Esto es así porque realmente la alteración atmosférica
está de alguna manera como cambiando de modo. Y eso se tiene que intentar modelizar. No había una predicción hace unos años que planteara que justo en este periodo 2022-2023 se cambiara de modo de actuar la atmósfera y empezáramos a ver estos grandes desajustes. Y por lo tanto, pues como digo, es una cuestión que ahora mismo digamos que se está estudiando muy a fondo precisamente por las implicaciones que tiene. Es un hecho ya muy constatable que esos fenómenos extremos están como aumentando su orden de magnitud, tanto las subidas de las temperaturas como todos los fenómenos asociados a la precipitación que vemos que ocurren pues, en tormentas, en las danas, los medicares, ciclones tropicales, etc. Escucha, estoy aprendiendo cosas y estoy intuyendo cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos que vivir? Tiene que ver mucho con cómo nos organizamos, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser el papel de los gobiernos y de las políticas gubernamentales en la lucha contra el cambio climático? ¿Tienes ejemplos de políticas efectivas de otros países que puedan inspirar al nuestro? Es decir, ¿de quién y cómo y qué tenemos que aprender y aplicar? Bueno, pues sí que hay ejemplos de países que digamos que están haciendo bastante bien sus deberes, aunque ninguno, yo diría que está haciendo lo que demanda desde hace mucho tiempo la comunidad científica. Está claro que nuestros gobernantes nos tienen que guiar en la manera de ir transformando nuestra sociedad. Para mí está aquí una de las claves, Jordi. No es ya un tema de que apostemos por renovables o no, cambiemos nuestros vehículos por vehículos de otro tipo, sino una auténtica transformación profunda de nuestro modelo de sociedad. Y ahí es donde realmente reside la dificultad de meterle mano al cambio climático, intentar modularlo, intentar esquivar escenarios peligrosos, porque cuando uno analiza la realidad de los distintos estados o naciones en el mundo, vemos unas diferencias tremendas, no solamente poblacionales o de países más ricos y más pobres, sino los propios gobiernos, ¿no? Las líneas que siguen esos gobiernos. Y eso que en las cumbres del clima es donde se intentan llegar a acuerdos y a consensuar cosas, pues también estamos viendo que llevamos demasiados años haciendo cumbres y sí, se alcanzan resultados, pero nunca los deseados, ¿no? Y esto lo que nos pone de manifiesto es que hay una dificultad muy grande para que todo el mundo camine en la misma dirección. Y es lo que tendríamos que hacer, porque si al final no lo conseguimos, el que no va a frenar, sin duda, es el propio cambio climático, que va a seguir al ritmo al que lo está haciendo, incluso acelerando. Por lo tanto, o nos dirigimos todos los países, haciendo acciones comunes en una línea común, o será un reto realmente muy difícil de conseguir. Pues ahí ya voy con una pregunta que me parece, no sé si complicada, comprometida, pero importante, ¿no? Cuando estás en una ciudad y te mueves, al final del día la camisa está sucia de contaminación y, por tanto, hay gente que tiene asma y hay gente que tiene los pulmones sucios y no son fumadores, ni fumadores pasivos, ¿no? A ver, para entendernos, ¿no sería una buena solución tener energía nuclear? Sí, la cuestión es si tú cambias energía nuclear o apuestas por ella o decides seguir con el plan de desarrollo de la energía nuclear, que si tú analizas el impacto que tiene a nivel de emisiones, pues no tiene nada que ver con quemar carbón o quemar petróleo o gas natural, es una opción en principio viable, pero la cuestión profunda o la reflexión que tenemos que hacer es, vale, cambiemos energía nuclear, quizá compatible con otros tipos de energía, pero en paralelo tendríamos también que cambiar nuestro modo de consumo. Lo que yo veo difícil es, con independencia del tipo de energía que usemos, sea o no nuclear, se puede valorar si esa energía tiene sus pros y sus contras, con independencia del tipo de energía de la que dependamos, si no reducimos el consumo global, vamos a seguir con el mismo problema. Necesitaremos cada vez más energía para seguir desarrollándonos y eso implicará pues generar o crear más centrales nucleares o del tipo que sean. Necesitamos más recursos naturales para mantener todo ese sistema en marcha y al final sigue el problema, porque el consumo es absolutamente desorbitado. Vivimos en un planeta insostenible y esa idea tendría que quedarnos muy clara. Mientras esa insostenibilidad siga ahí, el problema no está en si vamos a usar nuclear o no, sino cuánta energía vamos a necesitar de aquí a 20, 30 o 40 años. ¿Seguiremos creciendo en el consumo o nos estabilizaremos o reduciremos ese consumo? Cuando Josep Pla estuvo por primera vez en Nueva York y vio las luces de la ciudad, dijo, ¿y toda esta luz quién la paga? Te explico. Entonces, efectivamente, tenemos que plantearnos quién paga la luz de la ciudad de Nueva York o de las ciudades donde vivamos o pueblos, ¿no? Esto me lleva a pensar que si tenemos que cambiar de modo de vida, de algún modo, o de modo de organización económica, social, etcétera, y por tanto
cambiar nuestra manera de desear y saber si en la condición humana está a nuestro alcance cambiar nuestra manera de desear cosas. ¿Cómo ves el papel de la educación y la concienciación pública en la lucha contra el cambio climático? Porque aquí todo el mundo dice, es que en la escuela, a la escuela le estamos enchufando muchas cosas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los individuos para contribuir a la solución? ¿Qué tiene que hacer el sector educativo y qué tenemos que hacer los individuos? Bien, pues tomar conciencia es fundamental. Es decir, si solamente nos dejamos guiar por lo que escuchamos o leemos, nos va a faltar, yo creo que el criterio para saber si caminamos en la dirección buena o mala. Aquí la educación es fundamental, Jordi. Es decir, lo que al final yo le puedo contar a mis hijos y lo que le pueden contar a mis hijos cuando son pequeños en la escuela y luego más tarde en el instituto, en la universidad, eso al final va moldeando a la persona y va haciendo que entienda cómo es nuestro mundo y cómo deberíamos de actuar en ese mundo. Si eso no se hace bien, pues al final tenemos lo que vemos ahora mismo, pues personas que tienen un negacionismo absolutamente irracional, totalmente absorbido por la manipulación que tiene un tema como este en el tratamiento informativo en muchos sitios. De manera que tomar conciencia de que nos jugamos mucho como sociedad desde pequeños es importante. Entender que nuestra vida ahora va a ser o es distinta a la que vamos a tener dentro de 20 o 30 años también, porque hasta ahora nunca se ha dado esa circunstancia. Siempre pensábamos en progreso, en que íbamos a progresar, pero no que íbamos a cambiar cosas que ya estaban, digamos, en nuestra propia sociedad. Es decir, vale, cuando aparecen los coches, pues uno podía pensar que sí, que dentro de 30 o 40 años estos coches van a ser mucho mejores, pero no se plantea que va a haber un futuro sin coches. A lo mejor el futuro de ahora, no es que estoy diciendo que no vaya a tener coches, pero esos coches probablemente se muevan en un contexto totalmente distinto al actual. El concepto de movilidad va a cambiar o debería de cambiar. El concepto de ciudad seguramente también. El concepto de muchas de las cosas que pensamos que son así porque sí, habrá que replantearlo, ¿no? Por ejemplo, vacaciones. No quiero alargarme mucho. Vamos de vacaciones en verano porque es cuando hay vacaciones para descansar. A lo mejor eso también tiene que cambiar. Es decir, al final es transformar nuestro modo de vida, ¿no? Es la única manera de llegar a algo. Me gusta mucho el pensamiento científico porque nos aporta datos desde la objetividad y, como decía un gran periodista de Estados Unidos, Patrick Daniel Mulcanigan, cito, cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, fin de la cita. Y por tanto, bienvenido sea el pensamiento científico, y tú hablas de ello, ¿no? Tú eres un divulgador científico y, por tanto, hay un par de preguntas que enlazamos. ¿Cuál es el mito más común o la idea equivocada, sesgada que encuentras en relación al tema del cambio climático y el clima del siglo XXI? ¿Qué nos pasará? ¿Serán eventos climáticos extremos? ¿Qué pasará con ello? Y para entendernos, a ver, para decirlo en corto, ¿tenemos que tener miedo o prudencia o precaución? Es decir, ¿tenemos que tener miedo los que tenemos alguna vez que tomar un avión? ¿Van a haber unos huracanes que van a impedir volar? Es decir, estoy caricaturizando. Es decir, vamos a hablar de ciencia y de futuro, sin caer en la ciencia ficción. ¿Ante qué nos tenemos que preparar? Bueno, pues hay que prepararse, como he dicho antes, para ir viviendo cada vez un clima distinto al que tendremos que adaptarnos. Si no nos adaptamos a ese clima que está por llegar, pues al final viviremos situaciones traumáticas, sin lugar a dudas. Hay que tener miedo a escenarios de clima futuro que pongan en riesgo nuestra propia supervivencia. Y esos escenarios existen. No hay que meterlos debajo de la alfombra. Eso no quiere decir que necesariamente vayamos hacia ellos. Afortunadamente hay un abanico de escenarios. Pero el hecho o la posibilidad de que dentro de varias décadas o final de siglo, el clima realmente en muchas zonas de la Tierra sea bastante incompatible con el establecimiento de una comunidad humana, está ahí, es real y hay que afrontarlo. Por lo tanto, no sé si definirlo como miedo, pero al menos tienes que tener claro que eso es un posible escenario que tenemos que hacer todo lo posible por evitar. Me hablas también de mitos del cambio climático. Yo creo que hay muchas personas que piensan que, bueno, que esto, igual que nos hemos metido en él, podemos salir. Y olvidan esas personas que el sistema climático, con esa complejidad que he dicho antes, tiene numerosas inercias. Es decir, que aunque redujéramos, que debemos de hacerlo, las emisiones de gases invernadero a la atmósfera, la temperatura no empezaría inmediatamente a bajar y se volvería rápidamente a las condiciones iniciales antes de la revolución industrial y lo que ha venido después. El sistema tiene inercias y, por lo tanto, pues tenemos que pensar en el clima futuro a largo plazo, no ya algo que no nos vaya a afectar muy directamente a ti o a mí,
o a tus hijos o a los míos, sino a generaciones futuras, ¿no? Es un poco la apuesta fuerte que hay que hacer. En tu libro, Nuestro reto climático, cuyo subtítulo es Todavía estamos a tiempo de saldar nuestra deuda con el mundo y construir un futuro mejor, te cito en la página 20. Con independencia del lugar donde residamos y de la actividad a la que nos dediquemos, todos estamos empezando a vernos afectados en mayor o menor medida por el cambio climático en cualquiera de sus denominaciones, y nuestro porvenir está condicionado por la manera en que evolucione el clima durante las próximas décadas. Y más adelante dices, te vuelvo a citar, lo positivo es que el cambio de modelo es posible, y lo negativo y preocupante es que el margen de tiempo para lograrlo se reduce cada vez más. Para ir terminando, si tú tuvieses que moderar una mesa redonda donde hay negacionistas del cambio climático y ecopesimistas, ¿qué les dirías a unos y a otros? Pues lo que les diría claramente es que, en primer lugar, que la ciencia es la única que nos puede dar la solución a esta encrucijada en la que estamos. Si te desvías de lo que marca la ciencia, tu discurso se diluye, no tiene ningún valor. Por eso, realmente hay un debate desde hace años en si hay que debatir con alguien que por principios es negacionista, por la razón que sea. Puede ser algo que lleve dentro. Hay personas que niegan por la mayor cualquier tema, y uno de ellos es el cambio climático, pero hemos visto también esto con las vacunas, con la pandemia y con mil cosas más. Claro, ante este tipo de personas que pueden arrastrar a una parte importante de la sociedad, como ocurre en las redes sociales, pues mi opinión es que no hay que darles cancha. Me ponías ahí como moderador de esa mesa, pero yo es que no hubiera configurado esa mesa. ¿Qué pintan en una mesa personas que no se puede razonar con ellas o discutir una cuestión científica que por supuesto que se puede debatir, pero no en los términos que lo hacen ellos? Por lo tanto, yo no les daría voz. Y eso no creo que sea no ser democrático, es simplemente poner en una balanza lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido dar voz a alguien que está negando algo como que la Tierra pues no tiene una esfericidad y es plana? Para mí no. Me encanta y estamos de acuerdo. Dice Roberto Colom, un amigo y autor, llevaba una vez en un camino de Santiago que hacíamos juntos una camiseta, creo recordar que el texto es Science doesn't care what you are thinking, que traducido sería la ciencia no le importa lo que tú pienses. La ciencia se sustenta en sí misma y que vivan las vacunas, por cierto, ¿no? Termino con una admiración y un recordatorio a que te encuentren en tu página web y en los lugares en redes donde hablas y colaboras y donde escribes y donde hablas y en los programas de radio. Pero además colaboras en un programa de divulgación científica número 1 en España, Órbita Laica, donde hay gente muy querida. Termino esta entrevista con una pregunta muy querida y saludos a la gente de Órbita Laica y a sus seguidores. ¿Cómo ves el papel en la divulgación de la ciencia y de la meteorología en la concienciación pública? A ver, ¿qué estáis haciendo por nosotros, chicos? Cuéntanos qué hacéis en Órbita Laica para nosotros los ciudadanos que aprendemos y queremos aprender. Pues en primer lugar, disfrutar de ese programa, y cuando alguien disfruta haciendo el trabajo, pues eso al final lo transmite. Es decir, que ya el entorno, digamos, es favorable para que tu discurso llegue de forma amable a muchas personas. Y eso es un punto ya a favor de un programa divulgativo como Órbita Laica. Creo que esa labor de concienciación es más necesaria que nunca. Creo además que los meteorólogos en particular somos unos privilegiados, porque todos los días salimos ahí en televisión en horario de máxima audiencia para hablar no solo de la predicción del tiempo, sino ya de estas cuestiones sobre las que estamos hablando, del reto climático, y por lo tanto, pues bueno, todo este tipo de espacios informativos y divulgativos pues son importantísimos, que en mi caso pues me aportan mucho a nivel profesional, pero sobre todo los utilizo para eso, pues para comunicar todas estas cuestiones y llegar no solamente a gente que ya está un poco puesta en el tema, sino a cualquier tipo de perfil, desde alguien que a lo mejor no ha estudiado, pero que por supuesto le interesa tanto más que a cualquier otra persona el cambio climático, como alguien que quizás sí que está trabajando en eso, pero le gusta saber un poco, tener esa visión del conjunto. José Miguel, y para terminar, una última pregunta. Si nos está escuchando alguien que tiene que decir si va a hacer ciencias o letras, si nos está escuchando alguien que está queriendo ampliar su formación o los campos de conocimiento en los que quiere seguir ampliando su saber, ¿qué le dice el científico al humanista y el humanista al científico? ¿Qué hacen estos dos? Y tú que trabajas en el campo del tiempo, ¿qué dice el científico y el humanista? Si mañana va a hacer mal tiempo, tú como científico y como humanista, ¿qué le aconsejarías? Y con eso terminamos. ¿Qué le aconsejaría al que mañana va a hacer mal tiempo, pero tú no solo eres científico, eres un humanista que quieres divulgar el conocimiento? ¿Qué nos aconsejarías a quien escuche la predicción del tiempo si mañana va a hacer mal tiempo? Bueno, pues siempre hay que indicar que esto de mal y buen tiempo hay que quitarlo del lenguaje meteorológico, porque el buen tiempo para unos seguramente va a ser mal tiempo para otros. Y respecto al humanismo y las ciencias,
pues yo rompo absolutamente esa fractura entre las dos culturas. Creo que tienen que ir en paralelo, como históricamente fue, pero hubo un momento en el que empezaron a separarse y a discurrir por caminos separados, y hay que tender puentes entre ellas, y para eso una labor editorial como la que haces, pues yo creo que ayuda y bastante, Jordi. José Miguel Viñas, es un placer escucharte en el podcast de Disfrutar de la Vida, una iniciativa de Experience CaixaBank con plataforma editorial. En estos podcasts lo único difícil es pronunciar la palabra podcast y lo maravilloso es aprender de las personas que sois entrevistadas. Gracias por estar con nosotros y a tu lado, y que la gente te encuentre, te escuche, te lea y te disfrute. Muchas gracias. Gracias a ti, Jordi. Un abrazo muy grande. A ver si nos vemos pronto. Será un placer. Y en el próximo capítulo nos acompaña Eva Bach, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, maestra, terapeuta y orientadora familiar, asesora pedagógica, formadora de formadores y madre de 2 hijos. Con ella aprenderemos a cómo cuidar la salud emocional y descubriremos 100 herramientas para calmar las emociones difíciles. Síguenos en las redes sociales de Experience CaixaBank para disfrutar de un contenido que te hará la vida más fácil.